Bien, les decía entonces, acá tenemos entonces, están viendo lo que es la pantalla, el documento compartido. Sí, se ve bien, sí, sí, se Sí, se ve. ve. Sí, sí, se ve, sí. Perfecto. Entonces, vamos entonces a ver un poquito del texto académico y repasar algunos de los elementos. El texto académico es toda producción escrita surgida en el ámbito de la educación superior, ya sea a nivel pregrado, grado o posgrado. Eso es de la Universidad de Salvador, Facultad de Medicina, el Centro de Escritura Académica, es una cita. Y después pongo varias citas, que algunas las vamos a precisar un poco más y extender, que son de las características de los textos académicos, que surge de una clasificación de géneros científicos de la escritora Estela Inés Moyano, de la Universidad. Acá me quedó mal. Universidad Nacional de Lomas de Zamora, ¿no es cierto? Dice que las características de los textos académicos tienen que ser preciso, universal, claro, organizado, comunicar y diferenciar ideas principales de las secundarias, ¿no es cierto? Todo esto que hemos un poco manejado ya, ¿no es cierto? Esa jerarquización de lo que se va a hacer, a comunicar. La situación comunicativa es la de transmitir conocimientos disciplinares, describirlos, explicarlos, ejemplificarlos, analizarlos, cuestionarlos, justificarlos, refutarlos, etc. Algunas de las características son que son intertextuales, ¿tá? Recurren a otros textos para fundamentar o validar sus planteos, o refutar o reforzar las conclusiones de aquello. ¿Esto qué significa? La intertextualidad justamente es que nosotros nos basamos en otros textos y ahí está todo el problema de las citas, del plagio, es decir, ¿tengo que citar? Sí, claro que tengo que citar, si justamente estás haciendo un trabajo que tiene que demostrar, aunque tú vayas a llegar a una conclusión nueva, ¿tá? Tiene que demostrar que vos conocés lo anteriormente escrito, ¿no? Es decir, que las citas las tenés que hacer. Justamente citar a uno y otro autor va a estar demostrando que tú conoces esos autores. Es decir, ahí está el hecho. Lo que no se puede hacer es el plagio. Es decir, plagiar es cuando alguien pone como si fuera de él algo que no es de él. Entonces, ¿tengo que citar? Sí, claro que tengo que citar. Lo Claro, único porque que... es textual. ahí está, citar La texto. copia sería, porque la ¿Cómo? copia sería si copiamos, por ejemplo, de Google, si lo copiamos textual, sí sería plagio. Ahí está. Aunque lo copies textual, podés copiarlo textual y poner la cita, ¿no? Y podés, Eh, ahí va. Ponés la cita, es de tal, como yo puse ahí, de tal autor, de tal texto, ¿no? Es Ah, porque ahí decir, lo podemos estar referenciando también, ¿no? ahí está. Lo que tú tenés que hacer es citar o parafrasear. La paráfrasis es cuando vos decís, según fulanito de tal, ¿tá? Ujú. Y lo decís en tus palabras, pero son otras palabras, ¿no? No decís lo mismo y lo citás. Decís, bueno, según fulanito de tal, bueno, por ejemplo, acá Moyano en una clasificación de géneros científicos, dice, ¿está? Y en vez de decir esta cita que es textual recurre en otros textos para fundamentar o validar su planteo, decís, por ejemplo, se da una alusión a otros textos, ¿no? Para reforzar lo que está diciendo. Bueno, estás diciendo lo mismo, ¿está? Pero lo estás diciendo en tus palabras y estás nombrando al otro, ¿no? ¿Por qué? Porque lo sacaste del otro, ¿no? ¿Queda claro? Es decir, Sí. Sí, sí, sí. está bien citar, porque ustedes a veces queda esa duda.
y a veces está la cita hasta cuándo, y hasta, nosotros después vamos a ver las normas ZAPA, que hasta tantas palabras es que, creo que es hasta 30, entra dentro del texto, o hasta 40. 40. 40. Hasta 40 entran dentro del texto, así como yo puse acá. Y después, si no, lo tenés que separar, ¿está? Separar porque ya es una cita más extensa, incluso lleva más sangría, ¿está? Pero citar hay que citar, porque justamente nosotros estamos demostrando que tal o cual, que leíste a fulanito tal, que lo interpretaste, y que bueno, tú estás de acuerdo y vas a partir de eso para demostrar tal o cual cosa, o para seguir la investigación en tal y cual sentido, ¿no es cierto? O a veces, por ejemplo, les hago un ejemplo en literatura, nosotros decimos, bueno, fulanito de tal dijo tal cosa, pero yo pienso que tal cosa equivocada, o agrego a esto, ¿no? Tal y cual cosa, es decir, algo que tú te diste cuenta o algo que tú querés plantear como algo nuevo, ¿está? Pero está bien hacer citas, claro. Lo único es que hay que citar diciendo quién es, ¿no es cierto? Y lo ideal sería poner la página, en este caso es una revista, ¿no es cierto?, de un congreso. ¿Ah? Bueno, esto ya lo leí, se producen en un contexto específico, comunican resultados, buscan persuadir, convencer acerca de la validez de los resultados. Esto por el PowerPoint lo hice poniendo al principio todo esto, ¿no? Por un tema del PowerPoint que no iba a estar repitiendo, sino ustedes ponen, por ejemplo, en cada una tendría que ir. Por ejemplo, acá les digo para que ustedes tengan en cuenta, Moyano, ¿está? Y la página en este caso sería la página 3, ¿no? Es decir, van poniendo, yo por un tema del PowerPoint, porque en realidad hay poco espacio, no lo hice, pero si ustedes están en un trabajo, ustedes van viendo eso. Si pusimos arriba, ¿de dónde, no? Una clasificación de los géneros científicos de Moyano, ¿no? Y ahí saben que las citas vienen de ahí. Muy bien. Después tenemos otros elementos de justamente hay que tener en cuenta, es que se sustentan en argumentos claros, argumentos argumentativos y expositivos. Allí vimos algo, ya la diferencia entre el argumento y la exposición, ¿no es cierto? Argumento es cuando tú tratas de probar algo, entonces das elementos para probar justamente lo que tú te planteaste al principio, ¿tá? La resolución de aquella pregunta del principio, ¿tá? Y expositivos porque también expones el problema, ¿no? Expones lo que tú querés probar también, ¿no? Mantienen un discurso formal, por supuesto, ¿no? Se expresan en terceras personas y utilizan en términos propios del área disciplinar. Esto es, y alguien por ahí, alguien de los que participó en el foro, dijo la dificultad que sentía, bueno, no voy a decir el nombre, pero digo, la dificultad que sentía era de cómo usar esa tercera persona, ¿no? En general se usa el se encontró que tal o cual elemento, es decir, el se, es decir, esa tercera persona, en vez de decir yo encontré que, ¿no? Tú pones se encontró que, bueno, lo que sea, ¿no? Es decir, usar el se. Luego, la secuencia lógica, ¿no? Es decir, el orden lógico de lo general a lo particular y de lo conocido a lo desconocido, como un poco decía recién también el otro compañero. El proyecto, ¿no? El documento donde se explica la manera detallada del proceso que se llevará a cabo, la planificación de la investigación, aquello que yo les decía de los esquemas, ¿no? Hacerse esquemas. Bueno,
en qué orden lo voy a decir, esa secuencia lógica. El informe es el documento en lo que se describe el proceso y se presenta el análisis y los resultados. ¿Tá? La escritura académica no es acá me faltó, una entidad homogénea, presenta sus propios matices. Hay organizaciones discursivas como la clasificación, la definición, la comparación, la reformulación, la enumeración y dice también, se refiere, un momentito, se refiere también a la clasificación de géneros científicos, ¿no? La comunicación científica consiste en la circulación de un conjunto de textos que permiten difundir nuevos conocimientos en una disciplina. El artículo científico, generalmente publicado en una revista especializada y tiene como finalidad informar a la comunidad científica los resultados de un trabajo. La estructura, bueno, ahí lo que saben, el título, el nombre, la institución, el resumen. Las keywords son palabras claves, ¿no? Las palabras clave, introducción, materiales, métodos, resultados, discusión y conclusiones. En general, antes ahí falta también te piden un abstract. Bueno, hasta acá el resumen, ¿tá? Muchas veces te piden también el título en español y en inglés, ¿no? Piden en general el título en español y en inglés, después el nombre, la institución, las palabras clave se piden en español y en inglés, que son keywords, y después el resumen o abstract, ¿tá? Bueno, después hay la introducción, los materiales y los métodos. Esto varía también, obviamente, según la disciplina, ¿no es cierto? La discusión, los resultados y las conclusiones. ¿Ah? ¿Cómo? Ahí no sé si es alguien que se le abrió el micrófono o alguien que quiere hablar. No sé si quieren participar. O si se les abrió el micrófono. ¿Ah? Bueno, les decía entonces, también entonces tenemos la comunicación preliminar, que es un texto también escrito, publicado en jornadas de actualización y congresos, que difunde en la comunidad científica los primeros resultados y avances de desarrollo de un trabajo de investigación que aún no ha sido completado. Tiene una estructura lógica igual al artículo científico, aunque las conclusiones son formuladas de manera provisoria. Pues el mural, también es conocido con el nombre de póster, tiene como finalidad exponer en un congreso ante la comunidad científica los resultados de una investigación completa o sus resultados preliminares. Presenta de una manera esquemática el contenido, muchas veces con una ilustración. En general los murales incluyen alguna ilustración o alguna fotografía, esquemas, ¿no? Y se expone ahí de una manera gráfica lo que se ha ido investigando, ¿no? Bueno, después está la tesis, que ya hablamos bastante en la primera hora, ¿no es cierto? Puede ser de grado, de posgrado. Después la tesina es el nombre que reciben las tesis de grado, que se diferencian de las de posgrado porque tienen menor complejidad y menor profundidad en el tratamiento y el tema. La monografía como texto que también circula en el ámbito académico. Y bueno, esas también pueden ser de diferentes longitudes, se las pueden pedir para aprobar alguna materia, ¿no es cierto? Los informes científicos como texto por el cual se informa acerca del estado de avance de una investigación, se proponen acciones técnicas para la solución de un problema. Y el abstract, como yo les decía, en general se usa en los congresos, ya sea con las conferencias o en las ponencias, para resumir, ¿no? Resume, y después van a las revistas, resume de lo que va a hablar, ¿no? Resume de lo que va a hablar y a lo que llega
el texto que tú propones. Después la comunicación es un texto escrito con una finalidad de informar y comunicar a la comunidad científica acerca de las nuevas técnicas. Puede ser, por ejemplo, de aparatos de medición o lo que sea, ¿no? La revisión bibliográfica es un texto escrito que informa a la comunidad científica acerca del estado en el que se encuentra la investigación sobre un tópico de interés disciplinar. El investigador evalúa la información generada por otros, establece su posición frente al tema y suele hacer sugerencias para las próximas investigaciones. Luego tenemos el ensayo, que es un escrito por el cual el estudioso presenta teorías o discute un problema en forma teórica, haciendo evaluaciones y estableciendo su propia posición ante la comunidad científica, ¿no es cierto? Estos ensayos en general son los que se exponen en las ponencias o conferencias, ¿no? Ensayos con algún tema en particular, ¿sí? Luego tenemos la ponencia, la ponencia se da justamente en la oralidad, es un escrito que es expuesto oralmente, leído en voz alta, en una mesa compartida con otros expositores, en un congreso, ¿no? En general la ponencia tiene un tema que es el tema del congreso al cual se presentó. Las ponencias tienen toda una estructura. Por ejemplo, si tú quieres ser ponente en un congreso, en general hay varias y numerosas etapas que son, primero que tú tenés que mandar, por ejemplo, a veces son 200 o 300 palabras, enviar un resumen, diciendo qué bibliografía vas a usar, diciendo cuál es el tema que vas a analizar, lo que te propones con ese tema, ¿no? Y además la ponencia, en el caso, por ejemplo, de literatura, es un tema que proponen el Congreso, ¿no? Se va a tratar tal o cual tema y uno se ajusta a lo que el Congreso propone, ¿no? No es que tampoco tenga una libertad total en lo que va a presentar, sino que es un tema que ya propone el Congreso, por ejemplo, para decirle, de repente hay congresos relativos al género que se va a estudiar o la mujer, o no, entonces la persona que se propone allí está proponiendo algo en relación al tema de interés del Congreso, ¿no? Bien, y también tiene partes escritas, ¿no? Y una aceptación de primero de ese resumen, luego que se acepte ese resumen, hay que hacer un trabajo de más páginas, también es aprobado y después recién uno realiza la ponencia, ¿no? Es todo un proceso. La conferencia lo mismo, ¿no? Lo único que la conferencia se diferencia de la ponencia porque es más extensa. La ponencia en general son 15-20 minutos, y la conferencia ya es más extensa, ¿no? 45, una hora o más. Y este texto también expuesto oralmente, luego, posteriormente también, como la ponencia, puede ser leído ya le digo, revistas, ya que sean online o físicas, o en libros, ¿tá? También online o físicos. El debate es el texto oral de estructura conversacional. Esto es cuando en un congreso hay un debate y que tienen diferentes posturas, y es algo que se produce en la comunidad científica para o literaria, ¿no? O la disciplina que sea, para justamente intercambiar ideas diferentes, ¿no? Gente que tiene el aval para hacerlo, los estudios para hacerlo, y entonces allí desarrollan diferentes posiciones acerca de algún tema en particular, ¿tá? Luego tenemos otro texto que es el de Daniel Cassani, En la cocina de la escritura, que ese se los recomiendo especialmente. No sé si está online, pero es muy bueno. Las reglas, estas de no repetir, las evitar, no repetir cuando están haciendo el trabajo, obviamente, ¿no? Porque uno, por ejemplo, en la oralidad
repite mucho y a veces hasta es deseable en lo que es la clase, para la didáctica de las clases, el hecho de repetir, ¿no? Y todos los profesores repetimos mucho para que justamente a través de la repetición la idea sea entendida o comprendida, usamos sinónimos, ¿no? Para que justamente esta idea de alguna manera le quede a los estudiantes. En cambio, cuando nosotros estamos realizando un trabajo, lo que dice Casani, que esta repetición reiterada de una palabra de significado pleno, un nombre, un verbo, un adjetivo, un adverbio, en un periodo breve provoca una monotonía y un aburrimiento en la lectura del texto posterior, ¿no? No importa que sea una palabra bonita o corta, ¿no? Sino que la repetición te genera efectos perniciosos, ¿no? Y no se excusa de ningún modo. Y allí pone ejemplos y todo, que sería bueno que ustedes los leyeran. Bueno, después evitar las muletillas, ¿no? Por ejemplo, ahí señala no es correcto, a nivel de, a raíz de, etcétera. Esta es la página 144 y siguientes de la Cocina de la Escritura. También pueden encontrarlo en alguna biblioteca. Bien, es decir, y él dice, por ejemplo, que en vez de poner, por ejemplo, a nivel de, poner en cualquier caso. En vez de poner a raíz de, poner en función de. En vez de poner a través de, es evidente. En vez de poner bajo el punto de vista, poner evidentemente. En vez de poner como muy, poner de cara a. En vez de poner como mínimo, poner de entrada. En vez de poner de alguna manera, poner para empezar, ¿no? Es decir, señala algunas palabras que quedan mejor en el sentido del escrito. El acto de, personalmente. En vez de poner proceso de, poner pienso que. Yo en esto yo disiento, porque pienso que en realidad no se estila. Es mejor poner, como yo les decía hoy, la tercera persona del singular. Se considera que, aunque tú estés dando tu propia opinión, ¿no? Aunque en el escrito pones se considera que tal o cual cosa, ¿no? Bien. Ya se sabe que lo estás escribiendo tú, ¿no? Es decir, ya se sabe que es una postura personal, pero que queda mucho mejor decir se considera tal cual cosa, ¿no? Bien, otro elemento que decía, acá me faltaba del anterior, les dejo la anterior para que vean, acá eliminar los comodines, ¿no? Dice, si el comodín es la carta que encaja en cualquier juego, la palabra comodín es aquel nombre, verbo o adjetivo de sentido bastante genérico que usamos cuando no se nos ocurre otra palabra más específica. Estoy leyendo la página 147 de Casani. Son palabras comodín las que sirven para todo, que se pueden utilizar siempre, pero que precisan poco o nada el significado de una frase. Si se abusa de ellas, empobrecen la prosa y vacían el contenido. Ejemplo, nombres, aspecto, cosa, elemento, hecho, información, problema, verbos, decir, hacer, poner, tener, adjetivos, bueno, interesante, positivo. ¿Tá? Y dados ejemplos, Profesora, ¿sí? con respecto al tema de los verbos, también son comodines, ¿no? Claro, esos que señala él, sí, ¿no? Es decir, si vos reiterás mucho, ¿no? Sí. Él da dos ejemplos, dice, el que estaría mal es el siguiente, ¿no? Uh-huh. Lo mejor desde el punto de vista es la escultura, de la escultura ha sido la cantidad de esculturas que se han colocado en Barcelona, cuya obra más interesante ha sido la caja de cerillas y las excelentes esculturas que se han colocado en Vic con motivo del 92, todas ellas muy interesantes. ¿Qué elementos vieron ahí que están mal?
O el juicio de valor que puso. Sí, el juicio del valor. Está repitiendo la palabra. 3 veces la palabra cultura, ¿no? Ahí va, 3 veces palabra de cultura, exacto, pues está repitiendo. Ah, sí, no me di cuenta. Ahí está. Y dijo 2 o 3 veces interesante, ¿está? Entonces lo reformula y esto sería lo que estaría mejor. Fíjense, lo mismo, pero de otra forma mejor escrito. Dice, la insipidez de la frase está provocada por la abundancia de repeticiones, la tripleta de la escultura y el doblete de colocado, además del doble comodín interesante, que no aporta ningún matiz de significativo al título. Algunos posibles sustitutos son, respectivamente, obras, tallas, figuras, situaciones instaladas, ubicadas, emplazadas, sugerentes, apreciables, acá en realidad pensé que ponía la misma, o sea, en realidad pone lo que está mal, pero no lo, es decir, si nosotros lo hiciéramos, que lo podríamos hacer como ejercicio, ¿no? Podríamos poner lo mejor desde el punto de vista de la escultura, podríamos poner una vez, pero después ha sido la cantidad de, y ahí poner, en vez de cultura, poner... Mira, había ido al neurólogo de que me había mandado, al neurólogo. Ahí se le abrió un... A ver si la puedo silenciar. Alba, está con el micrófono abierto, Alba. Ahí a ver si la puedo... Ahí la silencié, creo. Está ahí. Gente, les decía que poner un sinónimo la segunda vez. La cantidad de figuras, por ejemplo, de cultura. ¿Entienden la idea? ¿Sí? ¿Queda la idea de cómo mejorar esa? O sea, que traten de fijarse en la parte lingüística, en la parte de las palabras, no poner varias veces lo mismo. ¿Cómo poner? A veces no se nos ocurre. Bueno, hay diccionarios de sinónimos, hoy en día también está Google para ver, bueno, qué palabra puedo usar como sinónimo, ¿tá? ¿Qué puedo cambiar, ¿tá? Para que les quede más, digamos, más elaborado, ¿no? Bien. Después dice preferir palabras concretas a palabras abstractas, ¿no? Dice, las palabras concretas se refieren a objetos o sujetos tangibles, el lector las puede descifrar fácilmente porque se hace una clara imagen de ellas, asociándolas a la realidad. En cambio, las palabras abstractas designan conceptos o cualidades más difusos y suelen abarcar un número mayor de acepciones. Acá igual yo haría la aclaración que esto también depende de la disciplina, ¿no? Porque hay disciplinas en que nosotros trabajamos con palabras abstractas, es decir, no las podríamos sacar, ¿no? Hay otras disciplinas que sí, que podrían ser. Y además, las palabras cortas y sencillas, bueno, también depende para dónde estás escribiendo. Un poquito ya lo conversamos hoy, ¿no? Es decir, siempre hay que adaptar a lo que nosotros tengamos. Evitar los verbos predicativos. No entiendo la diferencia entre palabras abstractas y palabras concretas. ¿Qué significa? Dime un ejemplo, a ver si... Una palabra abstracta es, por ejemplo, el amor. Sí. El amor no lo podés. Es como muy amplio. Es un sustantivo abstracto que no lo podés tener en algo concreto. Y el sustantivo concreto, por ejemplo, es un regalo, ¿no? Vos con un regalo podés ver que alguien siente amor por vos. ¿Entendés? O sea, un sustantivo abstracto es algo que no se puede tocar. Y concreto es algo que sí se puede tocar, ¿no? Tangible. Pero esto, les digo, esto iría entre comillas porque depende de la disciplina que estés hablando, ¿no? Él da consejos generales, ¿no? Que lógicamente se Capaz que adaptarían. también, una consulta personal, capaz que también no se tomaría solo como palabras, sino como frases, por ejemplo,
Porque Sí. depende también de la disciplina, lo abstracto a veces hace que uno pueda llegar a entender ciertas cosas porque le tenés que poner un ejemplo para algo más concreto, por ejemplo, ¿no? Ahí está, sí, cómo no. Sí. O hablar en abstracto y después un ejemplo más concreto llevado a la práctica, ¿no? Llevarlo a la práctica, exactamente, claro. No hacer como, bueno, como estamos haciendo ahora, ¿no? Que primero dimos un poco en abstracto y después, bien. Evitar los verbos predicativos, las palabras largas hacen la frase cargada y complicada, y las palabras largas cargan, en vez de poner la primera, poner la segunda, ¿no? Las palabras largas cargan y complican la frase, ¿no? Es decir, en vez de poner hacen la palabra cargada y complicada, poner directamente el verbo, cargan y complican la frase, ¿no? Dice que eso es más, hace que haya una mejor comprensión, ¿ya? Después, tener cuidado con los adverbios terminados en mente, ¿tá? Mejor de decir con claridad a claramente. Después, los marcadores textuales, que algunos de los marcadores textuales señalan los accidentes de la prosa, la estructura, las conexiones entre frases, la función de un fragmento, tienen forma de conjunciones, adverbios, locuciones conjuntivas o incluso sintagma, ¿tá? Por ejemplo, para introducir el tema, en vez de decir el objetivo principal de, decir este texto trata de, ¿tá? Para iniciar un nuevo tema, ¿tá? Decir en vez de primer lugar, decir primero o primeramente o de entrada, ¿no? Bien. Luego, otro texto que les quería señalar de Humberto Eco es cómo se hace una tesis. Ahí ya sería más para tesis de grado, ¿no? Que es que es muy bueno en el sentido que da muchos consejos útiles, que ya son para una tesis más formal, ¿no? Como otros trabajos que hemos hablado, que serían más breves, ¿no? Como habíamos mencionado. Bien, bueno, gente, estarían quedando 6 minutos, que no me gusta que se corte, sobre todo en la segunda parte de lo que digo, así nos vamos despidiendo sin la premura de que se corte, ¿no? No sé si Profesor, alguien entonces, quiere preguntar algo más o decir algo más. Yo esto lo voy a subir ahora, después se lo paso el enlace. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? sí, yo quería preguntar porque entré unos minutos tarde de cómo iba a ser el tema de la evaluación. O sea, ¿son 2 trabajos más un parcial? Luis, yo lo dejo grabado y lo dije sí al principio. Ah, perfecto. Ah, Pero perfecto. igual te lo vuelvo a decir, ¿cómo no? Es un solo trabajo porque este es un curso semestral. El semestre ya termina ahora a fines de junio. Parece A que no, fines de pero junio. ya estamos en mayo. Y tenemos esta clase obligatoria y otra clase más obligatoria con algún foro más intermedio. Después ya es la evaluación. Es una sola evaluación. La evaluación se puede hacer tanto individual como grupal. Y no va a ser una tesis ni nada de eso. O sea, acá estamos aprendiendo el tema. Pero después yo les voy a poner, por ejemplo, de un artículo, bueno, ¿cómo harían la bibliografía? ¿O cómo harían tal tipo de cita? ¿O cómo es una cita de tal y cual cosa, una revista científica, lo que sea? Porque ustedes van a tener que aplicar las normas ZAPA y según si es un artículo, si es un libro, etcétera, la cita va diferente, por ejemplo, ¿tá? Entonces, o cómo se realiza la bibliografía. Entonces, ustedes van a tener ese tipo de ejercicio. No es, les digo porque alguien ya me preguntó, si tenían que hacer una monografía. No, porque esto no se olviden que es parte de lo que es la didáctica de la técnica, ¿no? Es un componente. ¿Queda?
y ustedes lo aprueban ya en el primer semestre, ¿está? Sí, Con una sí, sola evaluación, que ya les digo, puede ser individual o grupal. está. No sé si queda alguna otra pregunta, que yo voy a subir online y ustedes van a tener que realizar, ¿no? De forma escrita. Después, probablemente nosotros tengamos, si quieren inclusive, ya que nos quedan 3 minutos, ya marcamos cuándo podría ser el segundo encuentro. Esto sería bárbaro, así ya lo cerramos acá. Si les parece bien, el lunes 5 de junio. Sí. Sí, yo no tengo problema. Bueno, sí, está bárbaro. Bárbaro. Gente, Perfecto, profe. marcamos entonces ya, agéndense para el lunes 5 de junio a las 20 horas, otro Zoom igual a este, ¿está? Entonces yo ahí ya les doy lo que sería relativo a las normas ZAPA, haremos algún foro antes, y ya ahí ya después ya les voy a mandar la parte de la evaluación, ¿está? Que es una sola evaluación grande, más allá de que por supuesto yo los evalué ya en el primer foro, haremos otro foro que por supuesto lleva una nota, y después eso no es lo mismo haber participado que no haber participado. Esa nota se va a sumar a la evaluación. Supónganse que ustedes en la evaluación no les va muy bien, que no les va a pasar porque es general, pero ponele que para que tengas un ejemplo, tenés un 6, ¿no? Pero tú participaste en los foros, tú participaste acá en la clase, ¿no? Entonces allí se sube la nota, ¿no? Ay, profe, pero un 6 es re bajo. Claro. No, pero hago el ejemplo siempre de lo más bajo, ¿no? Ah, Entonces bueno. tenés un 8, ¿por qué? Porque veo que es un alumno interesado que participó. En general, el año pasado me hicieron trabajos muy buenos, ¿no es cierto? No tuvieron ese problema y para nada, pero digo para que ustedes se queden tranquilos que todas estas participaciones también se tienen en cuenta, ¿no? Igual usted tiene que tener en cuenta que la nota de usted nos modifica la nota de didáctica, porque es una UCI. Sí, eso ya lo sé, sí. Y tiene que tener un mínimo de 6, ¿tá? Para Sí. pasar, o sea que, digo, eso también tengo en cuenta. Yo con algunos colegas, ya he coordinado y con otros voy a coordinar, así que en ese sentido también. Bueno, gente, estamos, falta un minuto, así que les digo hasta luego, que pasen bien y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Muchas profe. gracias. Chao. Pasen bien. Gracias, Que buenas pasen noches. bien. Y bueno, entonces nos vemos el 5 de junio, igual nos vamos a estar contactando por la parte de CREA. ¿Ah? Si no, profe, cualquier cosa hago el examen y le voy a hablar sobre ILA. ¿Se acuerda de ILA? ¿Ya? Ay, ¿te acordás todavía de que dimos entonces contigo con Crónicas Marcianas? Las crónicas marcianas, sí. Ay, Claro bárbaro, que me acuerdo. bárbaro. Está muy Bueno, bien. nos Que vemos. pasen lindo, chaucito. Chao, hasta luego, chao. Chao.